Con relación al escenario urbano de nuestras ciudades, bueno, hay mucho que decir, es un tema bastante complejo, pero les explico cómo lo veo yo. En realidad, nuestras ciudades en general se caracterizan por ser informales, ¿no? Por una falta de planificación urbana en general. Es decir, primero llegó la ciudad y después llegó la planificación, lamentablemente, ¿no? Y en casi todo el Perú, pues tenemos problemas, ¿no? Claro, nuestra ciudad más grave es la ciudad de Lima, porque es la ciudad más grande que tenemos, la ciudad más internacional y donde nació, pues, gran parte de lo que conocemos como nuestro país, ¿no? Sin embargo, la característica de la ciudad de Lima, digo característica al resto de ciudades. Por ejemplo, el caso de Lima, la ciudad de Lima es una ciudad que nació como monocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que nace de un centro, que es la Plaza de Armas, ¿no? Cuando llegan los españoles, crean la ciudad de Lima desde la Plaza de Armas, creando el Alameda, ¿no? Y desde allí siguió creciendo como un cinturón alrededor del resto del centro de Lima propiamente, ¿no? Y casi todas las ciudades del interior del país han crecido de manera similar, ¿no? Desde una centralidad que empieza por lo general en una plaza de armas y alrededor de ella sigue creciendo, ¿no? Y este cinturón de alrededor pasa a ser por lo general un cinturón de pobreza, es decir, donde está la informalidad y donde ha ido creciendo sin mayor planificación. En ciudades muy grandes como Lima, por ejemplo, ha crecido tanto que ya que sea una ciudad monocéntrica, es decir, de un solo centro, hace torpe a la ciudad. ¿Por qué? Porque todos los canales de comunicación pasan por el centro de Lima, es decir, todas las vías para ir de un lado al otro de la ciudad tenemos que pasar por el centro de la ciudad. Y eso genera una gran congestión y hace que el centro de Lima pues sea inmanejable, ¿no? Entonces los planificadores ya cuando la ciudad ya ha estado hecha y va creciendo, han tratado en los diferentes planes ya de las últimas décadas, es que la ciudad se vuelva policéntrica. Es decir, que se generen varios centros. Por ejemplo, la Lima original que teníamos, ahora ya hablamos de Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, Lima Oeste, ¿no? Es decir, hay como varios centros, ¿no? Pero esos centros todavía son teóricos, es decir, porque a esos centros tienen que conectar los vías que deben... el plan vial hablaba, por ejemplo, de los anillos viales que los conectaban. Lamentablemente estos anillos nunca terminan de realizarse. La misma Javier Prado, que es uno de los principales anillos de la ciudad, pues no está completa, ¿no? Lo que debía ser una vía expresa no lo es, ¿no? Entonces, y eso genera unos problemas de transporte muy grandes, ¿no? Porque las vías no están del todo conectadas, faltan muchos intercambios viales, ¿no? Hay un problema de tránsito y transporte gravísimo en la ciudad. No se han hecho las obras de transporte público masivo a tiempo. Los trenes que debieron hacerse en los años 70 jamás se realizaron, ¿no? Los tranvías se eliminaron en los años 60. Nos llenamos de sistemas de buses y de combis que lamentablemente nunca fueron una solución al problema en una ciudad tan grande como la de Lima. Entonces, uno de los grandes problemas de nuestras ciudades aparte del crecimiento desbordado, ha originado problemas de transporte muy graves, ¿no? Y el caso de la ciudad de Lima es uno de los más graves, es el tema del transporte, pero no por ello menos grave el tema de la vivienda, ¿no? Porque no se ha construido suficientes viviendas que puedan ser accesibles de acuerdo a lo que gana nuestra población en general, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Y eso hace que tengamos un déficit de vivienda de cerca de 2 millones de viviendas que nos faltan a nivel nacional, ¿no? Tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Es decir, no es que la gente vive en la calle, la gente vive, pero vive pues en unas viviendas que son a veces hasta de cartón o con material muy precario, ¿no? Donde no tienen baños en muchos casos, sobre todo en las zonas de cerros, donde todo es muy precario. Hay zonas donde no llega el agua, no tienen los servicios básicos y a veces tienen paredes hasta de ladrillo, pero lamentablemente sin ventanas todavía o con ventanas tapadas con plástico, ¿no? Entonces esas viviendas todavía no son consideradas viviendas en los censos porque obviamente no reúnen esas condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces el tema de nuestras ciudades es un tema muy grave, o sea, están muy lejos de ser sostenibles, ¿no? Son todavía ciudades inequitativas, son ciudades donde para transportarnos con cierta comodidad necesitamos automóvil y todos los ciudadanos no podemos contar con un automóvil, y si todos contáramos con un automóvil sería intransitable la ciudad porque no alcanzarían las pistas para tantos vehículos, ¿no? Entonces eso se resuelve con un transporte público masivo que lamentablemente pues es muy lenta la solución. O sea, nuestras autoridades a lo largo de los años
han tomado decisiones que las hacen súper lentas y peor con los procesos técnicos para ejecutar las obras, las han hecho más lentas todavía, ¿no? Pueden pasar muchos años todavía si es que no se toman soluciones de reingeniería del transporte prontas que permitan pues aliviar el tránsito para hacer una ciudad mucho más habitable, mucho más confortable, ¿no? El tema del tránsito y el transporte en general creo que es uno de los asuntos más graves que tenemos que resolver. Y el otro es el tema de la vivienda, ¿no? Y los espacios públicos en general que están deficitarios por todos lados. Bueno, finalmente resumirles esto que les he explicado en pocas palabras. Primero que tenemos una ciudad descontrolada, con un crecimiento informal por falta de planificación urbana, ¿no? Es decir, que nos ha generado grandes problemas de transporte por un lado y por otro lado grandes déficits de vivienda que nos hace finalmente una ciudad inequitativa, lamentablemente, ¿no? No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y además sugiéranme temas en los comentarios.